Qué difícil jornada la papal, pero terrible. Con angustia, con temor, con preocupación, pero también con esa furia que secunda la injusticia y el descuido. Un objeto lanzado desde el público golpeó al Papa en la cara mientras recorría en el Papa móvil un parque en Santiago. El golpe no causó daño al pontífice, es más, pudo esbozar una sonrisa. Yo creo que le costó mucho trabajo, aunque él es sonriente por naturaleza. Pero como cuando se cae uno, ¿no? Imagínate esa personalidad en ese momento angustioso, tratar de dar a entender que no hubo daño. Pero ¿y la ofensa? Esa nadie la quita. Aunque el golpe no causó daño, repito, después una sonrisa y el personal de seguridad no tuvo tiempo de reaccionar. Hubo detenidos, imágenes que confirman la presunción de que ya había un malestar que finalmente estalló con el momento más grave. Pero hay otras situaciones, como por ejemplo, la segunda jornada de la visita del Papa a Santiago, marcada por dualidades de la sociedad. En 2 ocasiones ha hecho referencia a los abusos sexuales del clero, pero no ha podido obtener eco en la comunidad chilena. Siguen los atentados todavía más a las iglesias y capillas. Hasta ahora, 9 han sido blanco de ataques incendiarios desde la semana pasada. En esta visita, otras 3 iglesias católicas fueron atacadas durante la madrugada de ayer. Está pagando él los platos rotos de los encubrimientos de sus antecesores, sobre todo. Hasta tuvo la intención y se reunió en Chile con un pequeño grupo de víctimas de estos abusos sexuales por parte de sacerdotes. El Santo Padre se ha reunido hoy en la Nunciatura Apostólica de Santiago después del almuerzo con un pequeño grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Eso es lo que contiene un comunicado enviado por el Vaticano, en que precisa que solo participaron en el encuentro las víctimas y el Papa. Pues esto ya le está demostrando que París bien vale una misa y uno que otro obispo y arzobispo. Lo que tiene que hacer el Papa ahora sí es que la gente se percate que los abusadores de menores se van a la cárcel. Y en ese momento ya la gente podrá irse tranquilizando. De otra manera, con arrepentimientos y con perdones, no creo que se logre ya mucho. Ya el malestar, el descontento está muy subido. A ver, no encuentro comparación entre la frase París vale una misa, que es otra situación totalmente diferente, política principalmente. Y este asunto no tiene nada de político. Habla de crímenes, de impunidad en el cometer esos crímenes. Y ahora, ¿cómo apresura él la intervención de autoridades civiles en estas denuncias? Si nunca se hicieron esas denuncias de parte de la Iglesia,
La Iglesia ocultaba, trasladaba a los culpables, los recluía en conventos lejanos, procuraba evitar que la autoridad civil interviniera. La disculpa del primer papa latinoamericano en un ambiente crispado por las críticas contra un obispo principalmente chileno, nombrado por Francisco y acusado de proteger a Fernando Caradima, un poderosísimo sacerdote señalado por religiosos, incluso de abusos sexuales contra menores. Es un crimen que no tiene nombre, pero miren de dónde viene. ¿Quiénes lo han cometido? Gente que se sentía protegido y que vivió esa situación de ocultamiento y protección durante un larguísimo periodo. Y lo grave es que no solo en Chile, sino en muchos otros países latinoamericanos, aquí mismo, se ha repetido. Pero se logró el primer paso. Yo creo que estos grupos no son como para matarlo. No son tan violentos. Y ya lograron lo primero. El Papa nunca se reunía con víctimas. Nunca le habían rogado que se reuniera con las víctimas de abuso sexual. Y él había dicho no. Y lo lograron, ¿eh? Cambió la agenda. Y dijeron, después de desayunar, me siento con ellos. Ese es un paso importantísimo. Creo que eso cambió la agenda del Papa como no lo habíamos visto. Por más amable que era, por más simpático que les cayera a todos, nunca se había reunido con víctimas. Yo señalo la gravedad del momento en que le arrojaron y le golpearon el rostro con un objeto que ni siquiera se ha especificado en la comunicación. El cuate tuvo suerte. Pegarle a alguien que va caminando con un objeto, tuvo suerte divina. Es difícil, muy difícil, o es un lanzador de la Liga de Béisbol de Estados Unidos, o tuvo mucha suerte. ¿Qué ha ocurrido en casos de política? Volvemos a lo mismo. Este es un hombre espiritual. De manera que la ofensa no solo es el objeto. ¿Cómo se llamó aquel al que le arrojaron una simulación en miniatura de un edificio? Berlusconi. Pero no se la aventaron. Con ella le dieron en la cara. Y el otro zapatazo que pudo evitar cabeceando, como decimos nosotros, el agredido. Sí, George Bush. 2 zapatos. Pero esos son políticos. Este hombre es representante de una comunidad espiritual en donde se preconiza más que nada la paz y el perdón y la convivencia. De manera que, pues grave lo es. Él es un representante moral, efectivamente es una figura dentro de una religión, pero los crímenes que cometieron muchos sacerdotes, esos no se pueden pasar por alto, ni aún siendo el Papa.